Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? No sé quién es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en unos minutitos vamos a estar arrancando con el vivo del día de hoy, siempre de cara a la movilización de la semana que viene. Vamos a estar viendo qué hacemos, qué acciones llevamos a cabo. Nuestra idea es dar charlas, ir por ahí generando un poco de conciencia, y también por eso hoy vamos a estar hablando con Irene Weiss, que ahí está, a ver si la podemos hacer unirse al vivo. Hola, Hola Irene, ¿cómo estás? ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Si te parece, esperamos unos minutitos más que se conecten un par de personas más, que por ahora tenemos ¿Cómo? 5 nomás, Sí, con gusto, no hay problema que cuando quieras. Si por podés ahí... fijar, no sé si sabés fijar el arroba mío para que por ahí si me quieren consultar algo, yo respondo siempre los mensajes privados. Viste que se Creo puede que fijar el igualmente arroba. ahí no... Le pregunto a quienes lo están viendo. En la imagen de Irene no les aparece que dice Irene Weiss. Va, Weiss Irene. Yo no me veo, yo no veo, no veo mi arroba. Pero no sé, puede ser que aparezca, puede ser que uno no se vea a uno Sí. mismo. Yo el otro día que entré con... Claro, aparece arriba. Ah, ok, Ajá. bueno, bárbaro. Bueno, su Instagram igualmente es Weiss Irene. Ahora voy Sí, a ver ojo, si porque puedo anotar. al revés es otra persona que está pobre, cansada, es una chica musulmana que está cansada de escribirme en inglés, que recibe mensajes para mí, me causa mucha Si gracia. preguntaban de ecología, claro, Pobre. no, nada que ver. No, ella no entiende nada, ¿viste? Me dice, me están bombardeando a preguntas de ecología. Lo que pasa que pasó esto, te cuento esta anécdota hasta que se junte gente y quieras Mm. empezar. Cuando yo, hace muchos años, los alumnos me dijeron, profe, ¿no usa redes sociales? Le digo, sí, claro. Me dice, ¿qué usa? Digo, Facebook. Ay, pero esa red es vieja. Digo, bueno, yo soy grande. Claro. Y entonces le digo, bueno, también uso LinkedIn. No, es muy profesional, me contestan. Y bueno, uso Twitter. No, eso es una cloaca, que la gente se la pasa peleándose, qué sé yo. Bueno, ¿qué usan? Instagram. Y yo no tenía cuenta de Instagram hace 5 o 6 años. Entonces me digo, bueno, me voy a abrir una cuenta de Instagram. Y cuando voy a abrirla, con mi nombre y apellido, ya estaba esta chica, que es mucho más joven, y además había con punto, con guión bajo también, que yo no pensé que era, o sea, no es un nombre tan común el mío, ni tampoco mi apellido es tan común, es más común con doble S o con E, pero no con A, W, A y S, y Claro. menos Irene. Pero bueno, entonces me puse al revés. Ya está, soy Irene Weiss en todas las redes sociales, incluso en YouTube también, pero Weiss Irene en Instagram. Y es la única red social junto con WhatsApp que contesto yo personalmente, porque con las otras tengo ayuda. Tengo una Claro. tesista que está sin trabajo y que le di laburo, le pago y así me hace de secretaria, porque con la cantidad de mails que recibo por día, más las otras redes y todo, no puedo con todo. Entonces, ella responde los mails como si fuera yo y contesta las otras redes como si fuera yo. La única que contesto yo personalmente en privado es Instagram, que me divierte. Cuando tengo un rato la miro y me volví medio adicta a Instagram. Al final mis Medio, alumnos y me sí, convencieron. Instagram tiene eso, aparte tiene esto de que uno puede interaccionar de una manera muy copada con la gente, por ejemplo, con lo que hiciste el otro día de subir la cajita de preguntas y dejar que la gente haga preguntas para el vivo de hoy, Sí, como que bueno, de una manera muy sencilla ya podemos generar el contenido que queríamos e informar qué es lo que queremos hacer básicamente con el Grupo Rebelión Científica Argentina. Así que bueno, sí, bueno, de ¿te todas querés maneras, presentar? yo voy investigando, viste, siempre que nuevas aplicaciones, que nuevas cosas subió a Instagram y trato de aprender cómo usarlas. Pido disculpas porque atrás tengo un montón de stickers, porque este era el cuarto de mis hijos varones cuando eran chicos.
Y entonces ahora lo uso de escritorio, porque mi casa es un triplex, para no subir a mi al otro piso donde está mi escritorio, me instalé en el escritorio de los varones, entonces estoy más cómoda y no tengo que subir tantas escaleras. A esta altura de Si no mi lo vida, aclarabas, ¿viste? igual Trato de creo que ahorrar nadie se va a cosas. dar cuenta. No, bueno, pero a veces salen todos los stickers atrás que no. Los quise sacar y se me levanta el enchapado del placar. Te ves que hay dos placares porque era el cuarto de los dos varones, era un placar de cada. Este era más discreto, que es el mayor. Y este cuando era chico, llenó de stickers. Pero bueno, Y hasta el bueno, está horario del bien. colegio, mira, eh, Son chicos, este es ¿qué el van a que. hacer? Hay que No, divertirse con él. ya son grandes, eran chicos en otra época cuando yo hice esta casa. Ahora el más chico se casa, hace 7 años que convive con la novia, así que imagínate, ¿no? Son todos, uno casi 40 y los otros 30 y pico, o sea, son todos grandes, pero no pude sacarlos nunca los stickers esos. Y no los van a sacar aparentemente. Habrá que No, cambiar los la voy a puerta. dejar porque si no se me levanta el hinchapado y bueno, así que Bueno, ahora sí, si te parece, arrancamos. dale, Bueno, dale, dale. estamos acá en nuestro segundo vivo con el Grupo Rebelión Científica Argentina. De nuevo, nuestra idea es llevar información sobre la crisis ambiental y crisis a diversos niveles, social, energética, y medio como que desde muchos ángulos se le puede entrar al mismo problema. La idea es llevar información y la idea también es que empecemos a movilizarnos como comunidad científica porque nos estamos dando cuenta que los informes ya no están cumpliendo su función de llevar a un cambio real en las políticas públicas y en vez de eso seguimos perpetuando como un letargo en las acciones que debemos llevar a cabo. Entonces, en ese marco va a haber la semana que viene, la primera semana de abril, una movilización a nivel mundial de científicos, académicos, docentes, etcétera. Invitamos a cualquier persona que sea de este ámbito o que quisiera ayudar en lo que sea, la organización, la difusión, a que nos sigan, a que si quieren se sumen. Estamos buscando manos y también, bueno, que apoyen la causa porque realmente es algo que nos va a perjudicar, que nos engloba a todos, digamos, ¿no? Como seres interdependientes entre nosotros como sociedad, con todos los demás humanos y también con el resto de seres vivos de este planeta, que creo que es también un poco lo que falta, ¿no? Como entender al humano como parte del ecosistema. Supongo que, bueno, vos sabrás Así mucho más es. de eso. Hace 40 años más de 40 años que pregono. Tengo 64 y me recibí de la licenciatura a los 21 y desde antes que fui activista de jovencita. Así que, no, muchos, más, 50 años por lo menos que estoy con estos temas y a mí siempre me interesó la ecología desde chica, de que leía Haeckel estando en el colegio secundario, pero bueno, después en la facultad tenía una sola materia, yo estudié en los 70, tenía una sola materia introductoria, ahora hay toda una especialización y hay montones de carreras, pero en mi época no me quedó más opción que ir a estudiar ecología de Estados Unidos con un posgrado, porque no había otra opción. Eh, bueno, te cuento un poco, justamente, mira, a raíz de lo que vos estabas comentando recién, yo hoy más temprano compartí un video muy interesante que subió Javier Peña de Hope, Video para el Cambio, el español, donde justamente él me invita también a esta semana que viene a la rebelión que vos mencionabas, que ya nosotros hace rato que ya sabemos que se hace la primera semana de abril, y una cosa interesante, porque empieza el video, dice, esto no le va a gustar a mucha gente, o algo así, palabras más, palabras menos, dice esto, pero tenía que decirlo, y él entonces empieza contando sobre el episodio de Will Smith en los Oscars, entonces dice que no puede ser que eso, digamos, un poco voy a spoilear el video que dura 1 minuto y pico, ¿no? Pero después mírenlo, es lo último que subí al feed de mi cuenta. Él dice, eh, me da risa, pero es para llorar. Él dice, se está desmoronando la Antártida, el Ártico, está pasando esto, tal plataforma se está fundiendo, dice, y de esto no se habla para nada. No se habla de esto y se pasaron la semana o los últimos días de la semana desde los Oscars hablando del episodio Will Smith, la cantidad de tiempo que llevó de esa pavada, porque es una, digamos, no una pavada por el hecho en sí, que me parece una barbaridad, pero una pavada que los medios le hayan destinado tanto tiempo a eso, cuando en realidad lo que está pasando es lo que al final terminó previendo la película Don't Look Up, No mires arriba, porque básicamente está pasando eso. Voy a decir algo que no es muy académico en el lenguaje, pero nadie le da pelota a este problema que es gravísimo.
Es Ujú. gravísimo porque no, basta de tanto bla, bla, bla. Hay que actuar ahora. Había que haber actuado ya hace rato. Cuando yo hace un poco menos de un mes, unas semanas hice una nota que me pidieron para el diario sobre los incendios en... Después si quieren me la piden y están las stories destacadas con el link al diario sobre los incendios en Corrientes y los monocultivos forestales mal llamados bosques, porque no es Sí, un bosque de pino ni eucalipto, un bosque es mucho más que eso y no es eso, justamente. Los pinos son exóticos, los eucaliptos también, los pinos vienen de Estados Unidos y Canadá, los eucaliptos vienen de Australia, y eso es un monocultivo forestal como si uno plantara cualquier otro monocultivo, y esto es mucho peor porque la resina que tiene el pino en su lugar de origen le viene muy bien porque entonces no hay competencia intraespecífica cuando las especies compiten, cuando se prenden fuego automáticamente, pero acá eso no funciona. Entonces, nosotros cuando trajeron los pinos, hace 30 años atrás, le dijimos al gobierno de Corrientes, no planten pinos, y menos en ese lugar, tan cerca de Liberá. No nos dieron bola, por supuesto, nunca salió en ningún medio, no, que perdemos en los suplementos agropecuarios de los grandes diarios, que no, que perdemos nuestros sponsors, perdemos nuestras pautas publicitarias, que no podemos hablar de eso, que no podemos hablar de lo otro. Cuando alerté que la soja era un problema muy grave por la cantidad de agua virtual, o sea, por la huella hídrica que deja. Cuando en el Paraná el agua sobra, parece no ser un problema, pero no es un insumo que se vende claro. el agua que se lleva a la planta. Entonces, de eso justamente hablé la semana pasada, que fue el 22, fue el Día Mundial del Agua. Yo hice mi tesis en peces migradores del río Paraná, y bueno, con Rosario yo sé que acá hay varios, estoy viendo quiénes están conectados y hay varios rosarinos conectados. Yo soy de Buenos Aires, pero estuve mucho tiempo viviendo en Rosario cuando hice la tesis, y tengo mi director de tesis era director del Instituto de Ecología, de Limnología de Santo Tomé en Santa Fe, y era santafesino. Y tengo mi corazón, es mi segunda ciudad, Rosario. Entonces cada vez que voy, no iba desde antes de la pandemia, y siento una emoción inmensa, y además me esperan, realmente me siento Messi o de María, o sea, acá nadie me da bola, nadie es profeta en su tierra, pero yo llego a Rosario y te juro que soy una celebridad para ellos, ¿viste? Me esperan como si yo fuera Messi, de verdad. Me estaban esperando, yo llegué a la 1:30, a las 2 termina el noticiero, estaba la cámara en el hotel, yo dije, uy, ¿quién vendrá? ¿Qué personalidad vendrá? Me estaban esperando a mí para hacerme la nota. Bueno, salió, que también lo tengo subido a mi canal de YouTube. Después 3 radios, que también los puse, de las 3 me pasaron solamente el recorte, 2 de las radios, la Universidad Nacional de Rosario y la LT3, que es una radio importante, y la de la Universidad Nacional de Rosario, por supuesto era uno de los coorganizadores del evento. Y también lo subí al canal de YouTube, porque viste que cuando son muchos minutos no te deja Instagram, salvo que sea un vivo y lo subas en el Ujú. momento, pero si tenés más de 15 minutos no te permite Instagram. Bueno, entonces después me fui, bueno, me di una ducha rápida, me cambié, me fui, tenía que dar una charla en el Correo Central de Rosario, había cientos de personas, una cantidad de gente impresionante. Y cuando terminé, bueno, me llevaron a cenar al restaurante de Messi, que lo administra el hermano, al lado del Monumento a la Bandera, y me mostraron una intervención que aprovecho para contarte al principio, porque como me hicieron estas preguntas, no quiero olvidarme de contar de qué hablé, porque me preguntaron de la intervención, y yo no sabía si se referían a la intervención del Monumento a la Bandera, que hizo un arquitecto muy importante rosarino, que colocó con unas tanzas, él hizo unos peces de una tela creo que es reciclada, si no me equivoco, no sé, que es como un voile sedoso, tienen forma de pez con las aletas y qué sé yo, y en el medio una boca abierta como un aro, y los colgó de ahí. Están todos, también tengo el video en alguna de las historias destacadas, y se colgó del Monumento a la Bandera. Siempre se hacen intervenciones en el Monumento a la Bandera. Y de esto siempre se encarga César Limonta, que es un gran productor escenotécnico, muy amigo de Rosario, muy querido, con el cual yo colaboré en pandemia. Él ideó una producción interesantísima para visibilizar las quemas de los humedales, ¿no? Porque con la bajante histórica por tercer año consecutivo, encima las quemas no pararon. Bueno, ahora voy a hablar de ese tema, pero entonces, bueno, di la charla, fuimos a cenar, qué sé yo, y antes de mi charla, porque antes había hablado un abogado, y en el medio, entre el abogado y yo, cuando se presentaron las autoridades, éramos solamente 2 oradores, este abogado y yo, mi conferencia era la conferencia de cierre. En el medio aparecieron chicos justamente de Extinction Revolution de Rosario. Yo no sabía si me preguntaran por esa intervención. Entonces, uno de los organizadores de la Cátedra del Agua de la Universidad de Rosario
Aníbal Facendini, se puso muy nervioso y los quiso echar, y yo dije, no los eches, déjalo que se pronuncien. Ojalá yo lo hubiera podido hacer a esa edad, y no pude porque era época de gobierno militar y uno no podía hacer esas cosas cuando yo era estudiante. Entonces, no me dio bolilla, igual los quiso echar, qué sé yo, no sé. De todas maneras, cuando me tocó empezar a hablar a mí, yo dije que yo apoyaba lo que los chicos hacían. Aparecieron las chicas. Hay una sola cosa que no me gustó y lo voy a mencionar porque sé que acá hay gente de la organización y lo va a repensar eso. Yo no me considero por mi edad una feminista a ultranza, pero sí soy feminista y apoyo, tengo una hija mujer, tengo 2 hijos varones que hacen todas las cosas que hacen las chicas en sus parejas, tanto mi hijo mayor que está casado como el más chico que ahora se casa, que convive con la novia hace 7 años. Los dos hacen todo, como hacía mi marido todo con mis hijos, conmigo, a pesar de que somos de otra generación. Y hay una cosa que no me gustó, cuando las chicas aparecieron con calza o con short y en el top se pusieron un cartel que decía literalmente, estamos tapados de mierda, porque en el río Paraná con la bajante se está viendo la materia fecal y la orina muy cerca de la toma de agua, que realmente es gravísima la situación de la falta de agua en Rosario. Tal es así que están cobrando, uno pide un vaso de agua, que es un derecho universal por Naciones Unidas, uno pide un vaso de agua que no se puede negar, pero lo están cobrando 200 pesos el vaso de agua, porque aumentó el agua un montón justamente para que la gente no la derroche. Entonces aparecieron las chicas con esos carteles que decían, estamos tapados de mierda, y y se nota en la grabación, fíjense en los videos ahora después de esto seguro que lo van a borrar, o no sé si lo van a modificar, pero yo lo tengo descargado. Por las dudas, lo descargué porque dije voy a hablar de esto también. Hay un muchacho que mientras las chicas hacen eso, una de las chicas leía del celular por qué hacían esa intervención, que estaba muy bien lo que la chica decía, y un pibe atrás le decía, lee todo, a pesar de lo que le estaba diciendo el organizador. Eso, ¿saben cómo se llama? Eso se llama mansplaining, o sea, en inglés. Quiere decir que es una práctica que hay que erradicar rotundamente. No puede ser que haya todavía pibes, todavía menos, bueno, los hombres grandes se están deconstruyendo, pero ¿cómo puede ser que un pibe de la edad de mis hijos le esté diciendo a una chica lo que tiene que hacer? Yo eso no lo tolero, y si acá hay gente de Rosario, espero que me escuche y que las chicas se sepan imponer. Porque no puede ser, y se ve claramente en el video que cómo le está dando órdenes y le indica lo que ella tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y la chica estaba leyendo muy bien lo que estaban representando de manera muda, digamos, las chicas en el frente con el cartel ese que decía estamos tapados de mierda. Así que yo lo quería comentarlo. Cuando me preguntaron, cuando me dijeron que comentara de la intervención, yo no sabía si se referían a la del Monumento de la Bandera que hizo este arquitecto, que se dio vuelta al mundo, el video ese también, como dan vuelta al mundo todas las intervenciones que se hacen en el Monumento de la Bandera, o la otra intervención, que es una intervención de una ONG como Extinction Revolution, ¿no? Pero bueno, ya lo comenté. Y con respecto a la conferencia, otra de las cosas que ¿puedo también aclarar algo? Por si alguien lo está escuchando y no sabe qué es, en realidad es Extinction Rebellion, de rebelión o extinción. Sí, tenés razón. ¿Sabes por qué me confundí? Porque la semana que viene tengo otro vivo con Fashion Revolution, por eso me confundí, perdón. Ah, claro. Extinction Rebellion, sí, tenés razón, disculpe. Sí, más o menos todo lo mismo. No, está bien, tenés razón, hiciste muy bien en corregirme. No, me confundí por eso, porque tengo el de Fashion Revolution la semana que viene, que lo tengo pautado hace meses, que ellos tienen cientos de miles de seguidores y me venían pidiendo y yo dije, justo tengo la semana del casamiento de mi hijo, bueno. En fin, no, lo que te agradezco que me corrigieras. No, lo que quería comentar, que me preguntaron también de qué hablé. Bueno, en realidad el Día Mundial del Agua es un día de Naciones Unidas que se conmemora desde el año 92 a partir de la conferencia de Río de Janeiro, que yo estuve en esa conferencia justamente, que fue la segunda gran conferencia mundial, que se habla mucho y se hace poco desde entonces. La anterior había sido en Estocolmo, Suecia, donde no había habido tanta prensa, no había redes sociales, no fue tanta gente tampoco, de América Latina fue muy poca gente. Yo, por supuesto, a esa no fui, porque en el 72 tenía 15 años, pero sí había tenido yo profesores en la facultad ya fallecidos que contaron que habían estado en esa conferencia. En la del 92 fui en Río de Janeiro, y a partir de ahí, a fin de ese año, se empezó a conmemorar el Día Mundial del Agua, porque ya se veía como un problema que en el futuro, ya se viene hablando desde esa época, que las guerras en el futuro van a ser por el agua.
Justamente hice otra nota que va a salir el domingo de la semana que viene, me piden las cosas con anterioridad en el diario, de que justamente, de que en un momento de una guerra geopolítica como está pasando entre Rusia y Ucrania, nadie habla del problema del agua, pero que la verdad que realmente en un futuro cercano las guerras van a ser por el agua y van a ser de entre muchos países, ¿no? Porque la Sí. inequidad con respecto al acceso al agua es enorme. Entonces, bueno, te termino de redondear la idea. Entonces, las Naciones Unidas, cada año, a partir del 92, en realidad al principio no ponían lema, creo que a partir del 94 al 95 empezaron a poner un lema o un tema, como dicen ellos, cada año, y el de este año, el de 2022, es groundwater, make visible the invisible, o sea, el agua subterránea, hacer visible lo invisible. Entonces, por eso yo también hablé un poco del acuífero guaraní, porque el acuífero guaraní está debajo de la cuenca del Paraná, que es nuestra columna vertebral. El 85% de los recursos hídricos de la Argentina están en la Pampa húmeda y en la Mesopotamia, o sea, tenemos una inequidad enorme también en nuestro país mismo. Entonces, cuando el Paraná tenía una cantidad grande de agua, como normalmente suele tener, con sus 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, no es un problema que vos sembrés un cultivo con gran huella hídrica. El problema es cuando empieza a faltar, como está pasando ahora. Entonces ahora nos empezamos a dar cuenta que nunca vendimos el agua como un insumo tan caro. Vos fíjate que los chinos no son tontos. ¿Por qué nos compran a nosotros soja? Nos compran soja. ¿Vos te crees que con el territorio que tiene China, que es enorme, y la cantidad de diversidad de paisajes, ellos no pueden sembrar soja? Lo que pasa es que ellos tienen 1/3 de la población mundial y guardan el agua para su gente. Entonces, Sí. los cultivos que no se compran con el agua que incluyen, nos lo compran a nosotros, y bueno, el otro día me decían, pero ¿cómo te vas a poner en contra de un cultivo que es el oro verde, que son $600 la tonelada? Digo, pero escúchenme, ustedes no se dan cuenta que no podemos vivir sin agua. Sí, O hay sea, algo esto ahí como realmente, de la imposibilidad de mirar un poco más allá o sea, porque siempre está como el enroque de lo productivo por sobre, y también se entiende que hoy en día las economías están montadas sobre todo un sistema y necesitan que ciertas cosas funcionen porque también nosotros dependemos de eso. Pero si no pensamos que a largo plazo vamos a tener que hacernos estos cuestionamientos y empezar a pensar en serio en de dónde sacamos el agua, para qué la vamos a usar, porque la estamos contaminando, la estamos sobreexplotando. Y lo que decías, por ejemplo, de China, en Asia tienen muy poca cantidad de acuíferos. Son, creo que, el continente que menor cantidad de agua de acuífero, de sí, agua dulce, que pueden explotar de ahí solo tienen. debajo de los grandes ríos. Solo ¿Cómo? debajo de los grandes ríos como el Amarillo o el Mekong, ¿viste? Pero sí, es verdad, es verdad. O sea, generalmente los acuíferos grandes, como el guaraní en nuestro caso, están asociados a los grandes ríos. Después tenés otros acuíferos menores, pero están tan contaminados cuando están cerca de la superficie, ¿viste? Hay lugares que tienen pozo ciego. Entonces, como nos pasa acá, en La Pampa, por ejemplo, hay el acuífero más superficial, ya no se puede usar más, porque está contaminado por los pozos ciegos en los lugares Claro. donde no hay cloaca. Sí, el Puelche todavía, pero aún así, viste, es como un sistema de vaso comunicante. O sea, si vos estás inyectando por alguna razón agua salada, mira, yo me acuerdo, mi hermana cuando vivía en Adrogué, ahora se mudó a Capital hace mucho tiempo, pero al principio de recién casada siempre me decía, tengo que cambiar la pava cada 6 meses porque se me llena de sarro. Y porque en esa Sí, época el agua sí, se verdad. extraía, era agua corriente, pero se extraía de pozo, o sea, no era como de planta potabilizadora del Río de la Plata. Pero es así como vos decís, es un problema gravísimo que no se está tomando noción de la situación, y yo veo que hay mucho greenwashing en el discurso en general de los funcionarios, sea cual fuera el partido político, no importa, acá hace falta política de Estado, que perduren los gobiernos. Lo que pasa es que ahora tenemos la ley Yolanda, que bueno, no sé cómo van a hacer para cumplirla, porque por lo visto no la están cumpliendo. La ley Yolanda es en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente no solo de Argentina, sino de toda América Latina, lo que es hoy el ministerio, en la época del último gobierno de Perón. Él la nombró, ella era una doctora en química, pero era totalmente autodidacta en temas ambientales. Yo la conocí, murió hace pocos años de grande, de 90 y pico de años, y yo tenía la suerte de siempre coincidir con ella en muchos congresos, me tocaba a veces moderar, como yo tengo genes alemanes, soy muy estricta
los tiempos, cuando hay un panel, siempre me ponen a mí a moderar porque saben que soy tremenda, con los tiempos, viste que si no es una falta de respeto al que viene después, el que está antes se excede. Y me tocó muchas veces moderar paneles donde estaba ella. Y ella no quería usar vehículo oficial, a pesar del rango alto que tenía de funcionario. Entonces, tomaba taxi, entonces yo siempre iba con el auto, le digo, me queda de paso llevarla a su casa, yo la llevo y charlábamos mucho, yo manejo, ¿viste? Entonces la llevaba a la casa y yo me sentía, ¿viste? Como, siempre cuento esta anécdota, como, no sé si viste la película Conduciendo a Miss Daisy, que el chofer aprende de la dueña. Bueno, a mí me pasaba un poco eso con ella, aprendí un montón, una mujer muy sabia, y bueno, en honor a ella, por supuesto tiene la ley, tiene un número de ley, como todas las leyes nacionales, pero con el nombre de ella, para que todos los funcionarios, sean municipales, provinciales o nacionales, tienen que aprender temas ambientales y no pueden tomar una decisión equivocada. O sea, no pueden decir, esto está mal, no lo hice porque por omisión, no sabía, o me equivoqué. No, se terminó esa historia. O sea, hoy estamos hablando de tienen que cosas que son saber. cruciales. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, ya la soja como entró, de la manera que entró en la época de Menem, ya no entraría, por ejemplo. Más allá de todos los otros problemas que trae la soja, porque la soja tiene otros problemas en África, por ejemplo, la FAO decidió no usar, en un momento había pensado que la gente desnutrida, darle como única fuente de proteína, alimentos basados en soja. Y después se dieron cuenta que las nenas, por ejemplo, tenían la menarca, o sea, la primera menstruación en vez de a los 11, 12, 13 años, a los 8 años. Decían, ¿cómo pasa esto? Y los varones tenían caracteres sexuales secundarios femeninos. Y se dieron cuenta que la soja tiene dentro de las isoflavonas, las auxinas, que son las hormonas de las plantas, la que tiene la soja es muy parecida en fórmula a la hormona femenina por excelencia, digamos, a los estrógenos. Entonces, la gente al comer eso, el cuerpo confunde la hormona de la planta con los estrógenos. ¿Entendés? Entonces, por eso a los varones les aparecía caracteres sexuales femeninos y a las nenas les aparecía la menarca antes. Y mujeres de 60 y pico de años quedaban embarazadas porque nunca les llegaba la menopausia. Entonces, bueno, a partir de ahí empezaron a criar peces para hacer cultivo de peces de agua dulce y a darles, digamos, proteínas con peces, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando la FAO apoyaba eso, incluso Rotary Internacional les daba a los países pobres, les daba vacas mecánicas para transformar, digamos, el poroto de soja en la mal llamada leche, que en realidad es jugo de una planta, ¿no? No es leche de nada. No es leche de nada, entonces, sí, exactamente. Exacto. Entonces la soja tiene otros problemas además, encima, para colmo, ¿no? Además de ser transgénica y que hay gente que es alérgica a determinadas cosas que no se gestaron a lo largo de la evolución, porque no es cierto que tenga el mismo principio de equivalencia, como dijeron en Estados Unidos cuando Monsanto la aprobó, que la soja común. Ahora, lo que pasa es que hoy soja común no se consigue, toda la soja que hay es transgénica. Bueno, pero digamos, así cultivos de ese tipo, cuando vos extendés la frontera agropecuaria, sacás el bosque marginal, cambiás el ecosistema, producirlo, como decía el doctor Margalef, un gran ecólogo catalán que ya falleció, decía, el distrés ambiental, o sea, el estrés malo ambiental que causás modificando el ambiente, es tremendo. Siempre el ambiente va a tratar de volver a la normalidad y nosotros no lo dejamos. Así que el tema del agua es un tema todo el tiempo. muy grave. Sí, no, que le estamos quitando todo el tiempo la capacidad de resiliencia a los ecosistemas. Y también con lo que decías de la soja, me hizo acordar mucho que varias personas también lo mencionaron, como o sea, no solamente la cantidad de agua que necesita el cultivo, sino que además el agua que puede llegar a sobrar va a quedar contaminada con fertilizantes, con agrotóxicos, como que se usa hoy en día extensivamente el paquete tecnológico como si el rendimiento fuese lo único que importa, y después nos vamos a terminar dando cuenta que en realidad no es así, que estamos contaminando los acuíferos de donde sacamos el agua dulce para tomar nosotros agua. Exactamente. Y también, bueno, el resto de los ecosistemas.
Y lo peor es que son artificiales, porque no son naturales. Si vos me dijeras, bueno, es como en las huertas orgánicas, que se usa fertilizante natural, pero son todos artificiales, de síntesis orgánica, la mayoría derivados del petróleo. Bueno, algunos están prohibidos, pero entran de manera ilegal, como veneno, ya no tiene el nombre del que está prohibido, ¿no? Cuando, por ejemplo, el otro día me enteré que, por ejemplo, en el Chaco, en algunas partes se siguió usando paratión, que es un organofosforado muy fuerte, o mismo el DDT, dinitrodifenoltricloretano, el DDT, que es un organoclorado derivado del petróleo, que se prohibió en los años Hace 70. un montón se prohibió Acá eso, llegó es re tóxico. sí, muchísimo, en los años 70, con lo que se llamó the dirty dose, en la docena sucia. Ahora son más de 20, ¿no? Porque se agregaron los bifenilos policlorados, todo lo que trae dioxinas, que es un montón de cosas que no solamente son tremendamente cancerígenos, son teratogénicos, o sea, que inducen a malformaciones en los bebés y las crías de los mamíferos en gestación. Y alteran los huevos de las aves y de los reptiles, o sea, hacen un desastre. El DDT produjo en Estados Unidos, casi se extingue el símbolo nacional, que es el águila calva, el bald eagle, que está en la moneda de 25 centavos de dólar, en los billetes, en Ajá. el escudo nacional, en todos lados. Ellos que con el águila calva, viste que está en todos lados en Estados Unidos. Bueno, nosotros acá a veces ni nos acordamos que nuestra ave nacional es el hornero, pero allá es muy importante. El ave, el águila, se llama águila calva porque le falta no tiene plumitas acá en la cabeza, ¿no? Por eso lo llaman bald eagle, el águila calva. Y se dieron cuenta que las cáscaras, antes de conocer, digamos, la causa, por la consecuencia, lo llamaron el síndrome, la traducción al castellano sería el síndrome de las cáscaras rotas o de las cáscaras frágiles. Y cuando se pusieron arneses y se subieron arriba de las rocallosas o de las montañas Apalaches, porque tiene una amplia distribución, ¿no? Y se dieron cuenta que en los nidos, cuando la pareja intentaba empollar el huevo, se quebraba. Ahí empezaron a estudiar cuál era el problema. En los animales muertos sacaron sangre y hicieron análisis de tejidos y vieron que varias cosas. Vieron primero que la glándula tiroides de las aves, o sea, el águila calva es un animal grande, es como acá el cóndor andino, ¿no? Es una ave de rapiña grande. Entonces, a los animales muertos le hicieron las necropsias de los tejidos, encontraron que en la tiroides, que es una glándula que tenemos todos en el cuello y las aves también tienen con forma de mariposa, están las paratiroides, que son dos pares de glándulas chiquitas que alteran el metabolismo del calcio. Entonces estaban totalmente borradas, se habían atrofiado. Entonces dijeron, acá pasa algo por lo cual se atrofiaron estas glándulas. Bueno, justamente el calcio, y cuando estudiaron el oviducto de las hembras, es mucho más larga la historia, pero te la hago corta porque tenemos que hablar del agua en realidad. Las células que depositan la última membrana, que es de la cáscara, estaban totalmente deformes y en una cantidad enorme. O sea, tenían hiperplasia e hipertrofia. Hipertrofia porque eran más grandes, hiperplasia porque aumentaron en cantidad. Entonces salían los huevos con la cáscara frágil. Y los animales vivos le sacaron sangre y vieron una cantidad de DDT tremenda, y el DDT se acumula, como la mayoría de estos productos que se prohibieron, se acumula en las grasas. O sea, y sube en las cadenas alimentarias. O sea, no solamente es bioacumulable, sino que es biomagnificable. O sea que si vos tenés un herbívoro, va a tener una cantidad pequeña, pero tenés un carnívoro de primer orden que va a tener más cantidad, uno de segundo orden, más cantidad, y después un carroñero que va a tener más cantidad. Eso están todos los libros de toxicología ambiental, viste, de libro. O sea que se van a morir por la cantidad. Y todavía esos cultivos siguen entrando de manera ilegal con el nombre de veneno. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, son baratos y son muy efectivos. Sí, pero después la gente que lo está aplicando a los 30 años se murió de cáncer. ¿Y por qué se murió de cáncer? O las mujeres quedaron embarazadas con chicos con malformaciones, con espina bífida, con doble cabeza, con polidactilia en las manos, ¿viste? Con, qué sé yo, o sea, 5, 6, 7 dedos en las manos. O sea, realmente no estamos tomando conciencia de la envergadura de los problemas ambientales. Yo me pasé la vida, y hasta el último día de mi vida, yo no voy a ver, digamos, los cambios ambientales, pero quiero por mis hijos y por mis nietos, quiero realmente que quede un planeta vivible. Pero con el tema del agua, tenemos menos de una década para resolver el problema antes de que explote una guerra por el agua. O sea, en la década del 30, esto tiene que estar resuelto. Y no tiene que estar resuelto porque se funden los hielos. Tiene que estar resuelto
porque el acceso al agua, justamente lo que pide Naciones Unidas es que el acceso al agua tenga más equidad. Yo les quiero recomendar que entren en la página de Naciones Unidas y se fijen Día del Agua, 22 de marzo, y busquen idioma español, porque están todos los idiomas de Naciones Unidas. Hay un montón de materiales, sobre todo si nos están escuchando docentes, hay un montón de materiales, stickers, Sí, hay mucho material afiches. para niños también, eso está muy Sí, bueno. viste que yo te pasé a vos, hay Sí, para todas sí, las sí, edades, estoy desde niños, estudiando, está bueno. adolescentes, adultos. Yo te lo había pasado previamente, bueno, eso justamente lo comenté el otro día porque en el correo en Rosario había muchos docentes y gente de ONGs y me lo agradecieron porque incluso no entraban en esa página pensando que solamente estaba en inglés, pero basta con buscar el idioma español y te aparece todo en castellano. Sí, Así que sí, hay está mucha buenísimo. información, está muy bueno. Y también es un Sí, muy buen trabajo, me parece como un buen enfoque esto del agua subterránea, porque es cierto, como que uno muchas veces no se da cuenta de los elementos más vitales, más básicos, de dónde los saca. Como que es ya un sistema que está tan bien, como o sea, uno va directamente, abre la canilla y sale agua. No, o sea, hace, no sé, 200 años un montón de personas no tenían acceso, hoy en día más o menos 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable, estamos hablando de hoy, 2025, y si seguimos es un así, con el porcentaje nivel de importante. contaminación, sobreexplotación, qué sé yo, bueno, sí, lo que vos decís, podemos llegar a estar al borde de una guerra por el agua en no mucho tiempo. No te quepa duda, porque yo veo que está pasando lo de Don't Look Up, ¿viste? Nadie realmente se está dando cuenta de la envergadura del problema. Por eso es muy interesante, pero lo vuelvo a repetir para los que entraron más tarde, el video de Javier Peña de Hope, Videos para el Cambio, que lo acabo de subir hoy, él lo puso hace unas horas, y yo enseguida al toque, como lo sigo, al toque siempre interactuamos, y al toque lo compartí, está en mi feed y ahora después cuando termine el vivo lo voy a poner en la story, porque hay gente que no ve el feed y que ve las stories por lo menos para verlo. Es un minuto y medio, pero es imperdible. ¿Cómo puede ser que se le dé tanta envergadura y tanto tiempo en los medios al fenómeno que pasó con la pelea con Will Smith y no a este tema? Porque la gente Sí, no sí, quiere sí. hablar, o sea, no, de esto no se habla. De esto no se habla, y yo creo que muchas de las decisiones, te digo, muchas de las decisiones de los funcionarios no es por mala voluntad, es por ignorancia, por absoluta ignorancia, no tienen la menor idea cómo abordarlo, porque yo he hablado con algunos y no Sí. saben cómo abordarlo el tema, No, no se pero sabe cómo basta abordar. con leer un poco. Y creo que también hay algo que es cierto, que es que hay muchos cambios que como estamos acostumbrados a llevar nuestra vida cotidiana, tendrían que generar un cambio también a ese nivel. Entonces, es difícil también sin un compromiso de la sociedad que el funcionario realmente tenga ganas de tomar las riendas y de usar las herramientas que tenga como para poder hacer un uso, una administración más razonable de todos los recursos que tenemos. ¿No? Como que Así es. si ellos pierden figura pública, si pierden como votos y bueno, si pierden en ese sentido, claramente no van a querer hacer el cambio. Mira, vos sabés que una de las cosas que yo pregono muchísimo, por eso la intervención esta en el Monumento a la Bandera me pareció tan fantástica, es siempre integrar arte-conciencia. A mí me gusta mucho, a mí me encanta la disciplina, yo soy sinestésica, tengo un tema, un 3% de la población mundial tenemos los sentidos interconectados. Por ejemplo, yo escucho música y veo colores, o sea, cosas que no son muy normales, pero eh, bueno, tengo ese privilegio, es como una característica que uno tiene de nacimiento y entonces me gusta mucho todo, cualquier disciplina artística, me gusta cantar, tengo oído absoluto, me gusta pintar, me gusta escribir, escribo un montón, participo de un taller literario con el Premio Nacional de Literatura, que es nuestro profesor, y una de las cosas que realmente me parece fundamental es cómo el arte logra a veces que se tome conciencia de algo que con una prohibición no podés. Y te voy a dar el ejemplo de lo que pasó con las quemas, lo que pasa con las quemas. En Rosario, cuando empezó la cuarentena estricta, que todo el mundo tenía que estar encerrado, empezó enfrente, en Entre Ríos, en la zona cercana a Victoria, todas las quemas de los campos para blanquear el terreno, básicamente para
cultivo, para emprendimientos inmobiliarios, pero más que nada para ganadería, ¿no? Entonces la gente obviamente no podía ni respirar, empezaron a poner burletes en las casas, estaba todo el mundo encerrado, y un productor escenotécnico, artístico muy importante, que es uno de los mejores de América Latina y el mejor de la Argentina, sin duda, que es el que hace las proyecciones en el Monumento a la Bandera, los mapping, ¿viste? Cuando son las fiestas patrias, que el de la bandera, bueno, cuando fue la Copa América que hizo la proyección de Messi, etcétera. Bueno, él me convocó, un día me llama y me dice, mira, necesito tu colaboración, si querés ayudarme, porque quiero hacer un videoclip. Él tenía muy clara la idea en la cabeza de hacer un videoclip que visibilizara las quemas. Bueno, juntó a un gran equipo, él hizo, la verdad que yo trabajé desde un escritorio con una fórmula ayudándolo porque él quería de noche poner unos reflectores y lo que había que hacer era una evaluación de impacto ambiental justamente para no alterar el fotoperíodo de los animales y las plantas que no saben si no tienen reloj de día, No se de dan noche, cuenta si ese verano, foco invierno. es, claro. Exacto, entonces yo, bueno, con una fórmula que hay, que digamos, yo mi segundo posgrado lo hice en evaluación de impacto ambiental, justamente una fórmula logarítmica donde hay que meter qué reflectores, qué frecuencia, qué longitud de onda, cuántos son, cada cuánto, bueno, un montón de datos que él me pasó. Y entonces, digamos, los reflectores se mueven, no apuntan en un punto focal determinado, sino se van moviendo muy rápido y eso no los afecta. Entonces la municipalidad lo aprobó, se hizo él hizo todo, imagínate que con todo el aforo, con el distanciamiento, con el alcohol, con el doble barbijo, con las vallas para que la gente no se acercara porque le llamaba la atención que estaban haciendo, viste que él quería seguir con las luces y supuestamente a los pirómanos, ¿no? Entonces uno de los integrantes de la trova rosarina, Rubén Goldín, hizo una canción original, Hombre sin alma, que es hermosa, que la cantó con una de sus alumnas, que es una chica muy jovencita, en ese momento tenía 15 años en el 2020, Juana Piazza. Bueno, después, por ejemplo, mira, yo decimos siempre con César, se alinearon todos los planetas porque la empresa más grande de iluminación de Rosario, una de las más grandes de Eligio Técnica, estaba parada porque no había espectáculo, al aire libre, nada, habían comprado unos reflectores para la gira de Roger Waters y después todo lo que tenían planeado para el 2020 cancelado. Entonces le dijeron, César, mira, acá tenés todos los reflectores, usalos. Aeropro nos donó todas las imágenes con dron, o sea, para los que no vieron el video, tiene 3 minutos 23 segundos, salimos todos juntos en el mes de noviembre del 2020, todo el equipo, que éramos como 30, porque hasta la prefectura tuvo que colaborar, porque había que cortar la hidrovía, porque si no, no se podía hacer la filmación. Éramos como 30, que después el intendente de Rosario, el doctor Pablo Hapkin, nos juntó en un Zoom para felicitarnos, porque cuando sale el video, se empezó a viralizar de una manera increíble, o sea, todos los influencers, Pablo Granados, que es rosarino, que tiene más de 1,5 millones de seguidores, lo posteó varias veces. Rosín, pobre, que en paz descanse, que era rosarino, también lo mostró en La Peña de Morfi, el programa más visto de la televisión argentina, un domingo, 5 horas, lo entrevistó a Rubén Goldín un par de veces, lo pasó, llegó por Telefe Internacional hasta Estados Unidos, y se empezó a viralizar. Entonces, justo a mí me nombran, por eso digo, se alinearon los planetas, justo en el 2021, a mí me nombran embajadora de los premios Latinoamérica Verde. Entonces le digo a César, le digo, mira, voy a preguntar a ver si yo que colaboré con el proyecto puedo presentar un proyecto en el cual yo colaboré, porque a lo mejor no era legal, ¿no? Viste, como en los concursos que el jurado, pero yo no era jurado, el jurado era otro de otros países, o sea, yo simplemente tenía que visibilizar algunos proyectos que fueran interesantes para ser presentados de la academia o del arte o de donde fueren, ¿no? Entonces, yo era la embajadora por la Argentina para identificar esos proyectos. Entonces, pregunté a la organización que está en Guayaquil, Ecuador, y me dicen, si todos los embajadores presentan sus propios proyectos, ¿cómo no vas a poder presentar vos uno en el cual vos colaboraste que ni siquiera es tuyo? Sí, por supuesto, adelante, bueno. Bárbaro, entonces le dije, César, lo vamos a presentar. No, que es un lío esa plataforma que vos me dijiste, estuve mirando, que es complicada. Le digo, César, yo estoy acostumbrada, yo doy clase en la universidad, cada vez que tengo que pedir un insumo para un libro para la biblioteca, o cuando trabajaba en el laboratorio, yo ahora me jubilé en la investigación, pero cuando trabajaba en el laboratorio tenía que estar todo el tiempo pidiendo insumos, estoy cansada de usar esa plataforma, estoy muy habituada, digo, yo te ayudo, vos me tirás letra en lo artístico y yo te completo con la parte científica. Bueno, estuvimos como 2 meses juntándonos por Zoom, él en Rosario, yo en Buenos Aires, salud, haciendo todo, lo presentamos. El 1 de abril iban a salir los 500 mejores entre miles, bueno, sale en 2 categorías, políticas públicas y comunicación.
Y el 1 de mayo se dicen los finalistas, salimos en la final, finalistas con Estados Unidos y Colombia. Y en agosto, que fue la alfombra verde, no se podía viajar a Ecuador, hubo que hacerlo por Zoom, del 2021, el año pasado, salimos segundos. O sea, le ganamos a Estados Unidos, nos ganó Colombia, que realmente un proyecto espectacular que presentó. Pero es un video de 3 minutos 23 segundos, y que yo subí, inclusive subí el backstage a mi canal de YouTube, lo pueden buscar ahí, pongan No a la quema, se llama No a la quema de humedales, no pongan No a la quema, Irene Weiss en YouTube y lo van a ver, y es hermoso, es un video que te digo, dio vuelta al mundo y visibiliza justamente por qué hicieron las quemas, y hasta el día de hoy las quemas siguen. Y son intencionales, y nadie se quiere meter con esa gente que prende fuego al terreno, que en este caso sí son intencionales, porque lo que quieren es blanquear. Es gente que lo prende fuego y se va, no vive ahí, porque las quemas se vienen haciendo de la época de los pueblos originarios, con la diferencia que había muy poca gente, que se hacía en un lugar acotado, los pueblos originarios miraban a ver hasta que no terminaba la última chispa, no se iban. No, estos tipos prenden fuego y se rajan, porque no viven ahí. Entonces queda un desastre, después el fuego sigue y sigue y sigue, con la sequía, por 3er año consecutivo, ¿viste? Del Paraná. Yo te digo, me asusté. Yo, por supuesto, había visto fotos aéreas, pero el otro día que estuve en Rosario, la semana pasada, cuando me acerqué al río, me asusté, realmente, porque es mucho peor de lo que yo me imaginaba, de lo que yo veía. ¿Por la bajante o por el incendio en sí, por la quema? Todo, lo que había, o sea, lo del incendio se está recuperando porque, bueno, por suerte las lagunas isleñas, que están rodeadas de vegetación, están secas, las lagunas isleñas están secas, pero la vegetación se está recuperando. Pero el problema más grave es la falta de agua en las lagunas, porque cuando yo hice mi tesis en el río Paraná, estudié las migraciones de los peces que son endémicos de América del Sur. De eso también hablé en la charla en Rosario, esta charla importante que se hizo el Día del Agua el martes pasado, el 22, ¿no? de marzo. O sea, no el martes de esta semana, el martes de la semana pasada. El sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, el pacú, son peces que son endémicos de América del Sur, no están en otros continentes. Y son migradores, necesitan hacer 2 migraciones, que a lo largo de centenares de millones de años de evolución, se adaptaron a los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante del río. Entonces, cuando el río crece, justo los peces adultos empiezan a ir contra la corriente, cuando están maduros sexualmente, llegan a aguas más oxigenadas, más frescas, con aguas corrientes, por ejemplo, cerca del Iguazú, por ahí. Claro. Las hembras depositan los huevos, los óvulos, los machos el esperma, se forma el huevo, del huevo nace una larva, después los alevinos, que son los peces pequeños, y con la creciente entran a las lagunas isleñas de los humedales. Cuando bajan las aguas, quedan separados del canal principal del río, entonces los peces chiquititos están muy protegidos debajo de camalotes o entre plantas palustres, que son por ejemplo, las totoras, los juncos, las sagitarias, y ahí tienen crustáceos, o sea, cangrejitos, tienen insectos, tienen caracoles, o sea, tienen todo su alimento. Al año siguiente, claro, al año siguiente, las aguas de crecida, algunas especies traen ya a los adultos al canal principal del río y otros se quedan y esperan otro año más. O sea, hay especies que necesitan 2 años. Entonces, cuando vuelven al río, ya están con el tamaño adecuado como para defenderse de los grandes predadores, digamos, o inclusive empezar a emprender la migración alimentaria de los adultos hacia aguas abajo, hacia el Río de la Plata y hacia el Delta. Y ahí se alimentan y de vuelta, cuando están maduros sexualmente, otra vez, entonces se vuelve otra generación a hacer el ciclo. Todo esto está cortado, está completamente interrumpido. Por eso digo, me asusté, porque aparecen los peces grandes sin poder migrar para ninguna parte, porque el río está completamente errático. Ya hace décadas que el río está errático, pero ahora está peor que nunca por la bajante. Y la gente directamente los pesca, ni siquiera con caña o con una red de mariposas o con un palo en la cabeza, ¿viste? Lo saca y nos estamos quedando sin recursos. Es un recurso no solamente comercial, es un recurso cultural. Pensá que los pueblos originarios, los pampas, los guaraníes, los tehuelches, para ellos los adoraban tipo dioses a estos peces. Entonces, estamos perdiendo todos los recursos. Sí, hay una ignorancia tan supina de lo que son nuestros propios recursos, que yo me asusto. Digo, ¿cómo puede ser que la gente sea tan burra y que ocupe un cargo en el Estado municipal, provincial o nacional y no se dé cuenta de estas cosas? Ahora, este censo que vamos a tener ahora, incluso en el último censo que se hizo hace 12 años, ya se vio
que justamente la mayor parte de la población, que no era el 85% como los recursos hídricos, pero sí un 70 y pico por ciento, estaba viviendo desde más o menos desde lo que sería la Caña de la Bota de la provincia de Santa Fe, que tiene forma de bota, es una provincia argentina, por si hay gente que no es de acá, lo comento, que tiene el límite norte de la provincia de Buenos Aires con ella, bueno, es una forma de bota, entonces desde arriba, desde el norte hacia el sur, en la parte del taco de la bota, y después siguiendo por la provincia de Buenos Aires hasta el Gran La Plata, Ensenada, Berizo, bueno, toda esa franja del Paraná, y vive el 70 y pico por ciento de la población argentina, que tiene alguna relación, obviamente, con el 85% de los recursos hídricos que tenemos ahí, tanto superficiales como subterráneos. Entonces, la verdad que cuando hay bajante, hay que pensar que nos podía pasar esto, de tener una bajante extraordinaria por tercer año consecutivo. Y a nadie se le ocurrió pensar que esto podía pasar. Cuando hace 30 y pico de años hace 40 años que yo lo puse en mi tesis, y hace 30 y pico de años que con el doctor Boneto, que fue mi director de tesis, lo veníamos publicando en revistas internacionales, en inglés, acá en castellano. O sea, yo mostré un gráfico que todo el mundo se sorprendió porque era de la década del 80. No había programas, yo no tenía computadora, o sea, yo escribía a máquina, y yo lo hice con plumín y tinta china. Mi mamá era arquitecta y yo le robaba el papel de plano y los plumines o los Rotring, y lo hacía a mano. O sea, hoy lo haces con un programa de dibujo. Yo mostré ese que había hecho yo, viste como uno hacía los mapas en la escuela. Bueno, vos sos muy joven, pero cuando yo iba a la escuela... No, sí, también. Sí, claro. Y esto que vos decís sobre la bajante, que es, creo que hoy en día ya podríamos decir que es la más grave a nivel histórico. Creo que en 1920 o algo así hubo una bajante más o menos parecida, pero ¿vos creés que esto tiene que ver? Sí, la última fue en el 44. No, la última fue en el 44, hace 7 décadas. O sea, que fue realmente así tan tremenda. Por eso el presidente declaró, que eso me parece que estuvo muy bien, para poder apoyar económicamente las 7 provincias en emergencia hídrica, que son las 3 de la Mesopotamia, más Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Más, por supuesto, Entre Ríos, Corrientes y Misiones de la Mesopotamia. O sea, son 7 provincias en emergencia hídrica en este momento. Ajá, y vos, o sea, esto tiene que ver con las quemas en el Amazonas, con el desmonte en el Amazonas. ¿Está pasando algo en ese ecosistema? Sí, tiene que ver y no tiene que ver, todo tiene que ver con todo, porque en ecología la clase número 1 es el principio de totalidad e interdependencia de la naturaleza, es una de las materias que dicto yo en primer año, digamos. Sí, tiene que ver, pero porque el Amazonas es eso lo del pulmón es relativo, porque vos sabés que eso también es medio mito. O sea, los bosques son fundamentales, pero no solamente por el oxígeno, porque más de la mitad del oxígeno del mundo de la biosfera viene de las algas, del plancton, porque son las que no tienen... O sea, ¿qué pasa con las plantas superiores tienen, sí, mucha cantidad de oxígeno que producen por fotosíntesis, pero también consumen muchas partes de esa planta. En un árbol, por ejemplo, la parte que produce por fotosíntesis son las partes verdes, las hojas. Pero vos tenés los troncos, las raíces, todo el sistema vascular, los frutos, las flores, todo eso tenés que darle oxígeno para respirar. Entonces, cuando vos haces la resta, la cantidad que le queda a una planta superior es mucho menor que la del talo, de una alga, que todo lo que le sobra, que sobre todo si las algas son microscópicas, la libera al ambiente, ¿no? Pero los bosques son fundamentales por otras razones, porque son reservorios de humedad, porque moderan el clima, porque soportan toda la biodiversidad, porque cuando caen las lluvias tropicales actúan de paraguas, entonces no se lava el suelo, o sea, te conservan los nutrientes. Lo que pasa es que más que en el Amazonas, yo te diría, la cuenca del Paraná, que es la segunda gran cuenca de América del Sur, porque no es el Orinoco, es el Paraná, que tiene 4.000 kilómetros desde las nacientes hasta la desembocadura. Vos tenés que el estado de San Pablo, por ejemplo, deforestó el 97%, y eso está en los mapas, primero desde mediados del siglo XIX, de la Revolución Industrial, los mapas manuales, y después cuando aparecen los satélites, todo eso fue corroborado. ¿Y por qué? Porque todo el Estado se dedicó, salvo la ciudad, digamos, y el conurbano de la ciudad de San Pablo, que es la más grande de América del Sur, todo el resto se dedicó a cultivar cacao y café, y conseguir agua y energía de los embalses, que hicieron una cantidad de embalses tremendo, ¿no? Eso también fue cambiando el clima, bueno, eso es otra historia. Pero la deforestación que hubo en la cuenca del Paraná, el Estado de San Pablo es parte de la cuenca del Paraná, a veces uno no tiene noción de dónde nace. Nosotros siempre los peores efectos los tiene el país que está aguas abajo, en este caso somos nosotros. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace con la regulación internacional? ¿Hay algún tipo de regulación internacional
diga, Sí, hay pará, no podés convenios. hacer esto porque nos estás perjudicando a nosotros directamente. Bueno, cuando fue lo de los embalses, yo me acuerdo que Boneto lo presentó en un congreso internacional, este señor que fue mi director de tesis y que ya ha fallecido, bueno, que trabajamos juntos mucho tiempo. Eh, Cuando yo era investigadora del CONICET, viste que cuando vos entrás al CONICET como becaria, primero tenés director, después entrás en la carrera del investigador, y cuando sos investigador asistente tenés director, después te independizás. Entonces yo trabajé muchos años con él, inclusive cuando ya estaba en condiciones de independizarme, seguí igual ligada a él y a todo el equipo de él. Y una de las cosas que él hizo fue en un congreso, él era muy amigo de varios investigadores brasileños, y me acuerdo que cuando él dijo que en la época de las Malvinas, en el año 82, en un congreso en los fines del 81, él dijo, tanto la deforestación como los embalses del alta, está muy bien que quieran obtener energía renovable, pero ustedes piensen que de un río encajonado, lótico, como se llama técnicamente, o sea, aguas corrientes rápidas, lo transforman en un olenítico, un lago de embalse, hay un montón de cosas, porque se estaban quejando porque apareció la esquistosomiasis, que es la enfermedad de las represas, apareció la piraña, que claro, en un río rápido, no, una piraña no está cómoda, pero en un río, en un embalse, las pirañas empezaron, viste, el cardumen a multiplicarse de una manera tremenda, entonces la gente quería hacer deportes, la gente se compraba casas a orillas de los embalses, y no podía hacer deportes náuticos porque las pirañas, a veces lo llamaban eufemísticamente palometas, pero las palometas son pirañas, o sea, son más chiquitas, pero son sarrasalmos, el mismo género. Bueno, entonces me acuerdo que él habló pésimo de las represas, dijo, yo entiendo que lo hicieron con la mejor buena voluntad para obtener energía y agua, pero está modificando el caudal del río y nos está afectando porque cuando a ustedes les falta agua la retienen y a nosotros nos dejan sin agua. Entonces, me acuerdo que o sea, ninguno de los investigadores, él contaba esto, ¿no? Yo no estuve en esa reunión, ninguno de los investigadores habló hasta que uno de los investigadores, el doctor Tundisi, que era amigo de él, dijo, el doctor Boneto tiene razón, y en esto tenemos que apoyar a la Argentina. Bueno, con los nacionalistas que son los brasileños lo trataron de traidor, qué sé yo. La cuestión es que metimos, en el año 82, metimos en Cancillería, yo había justo vuelto de Estados Unidos cuando hice mi especialización en ecología, y metimos un reclamo en Cancillería, y estaba el canciller Costa Méndez, me acuerdo que era la época de Malvinas, digamos, cuando yo volví estaba terminando la guerra de Malvinas, y me acuerdo que Costa Méndez no nos dio ni bolilla, lo encajonó directamente, dijo, yo tengo cosas más importantes que ocuparme en este momento con la guerra de Malvinas, que justo hoy que estamos, mirando este fin de semana que estamos con el tema de Malvinas, ¿no? Como para ocuparme de eso. Bueno, quedó encajonado, cuando viene la democracia, cuando se hace cargo Alfonsín, ahí se reflota el tema, y ahí se hizo un reclamo, o sea, y acá te contesto tu pregunta, o sea, toda esta introducción fue un poco para que entendieran el tema. El canciller de Alfonsín reflota el tema porque nosotros lo seguíamos y todo el tiempo, Boneto era un tipo muy, muy perseverante, era más seguidor que perro de sulky, ¿no? Como dice el dicho. Y entonces, bueno, fue a reclamar, lo descajonearon y se hizo el reclamo, porque estaba el Tratado de la Cuenca del Plata, si no me equivoco, de los años 60, donde había que cumplir una serie de pautas que en ese momento Brasil, por necesidad de agua o falta de agua, no lo cumplía, o sea, por exceso. Cuando había exceso, o necesitaba energía, turbinaba todo el agua aguas abajo y nos inundábamos, y cuando le faltaba, la retenían, ¿no? Claro. Entonces, no, lo que se arregló fue más o menos de tratar de que el río tuviera, digamos, el manejo de la descarga de los embalses aproximadamente los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante que tenía el río originalmente, como se hizo en el Tratado de la Cuenca del Orinoco, del Amazonas. Y bueno, eso al principio se respetó un poco, los primeros años de la década del 80. Después, ya a partir de los 90, otra vez fue medio caótico. Y claro, Pero pasa que también Suizos también... No, perdón. No, Que está Suizos también bien. tienen problemas hídricos, digamos, por también toda la deforestación que se está dando en toda la zona del Amazonas, etcétera. Digo, capaz no impacta directamente en nuestra cuenca, pero sí porque ellos necesitan más agua y empiezan a obtenerla más de ahí. Sí, todo está relacionado. Obviamente América del Sur es un continente que tiene mucho recurso, y a mí me apena realmente con el recurso hídrico que tiene, y el recurso en el sentido de que los bosques
podemos protegerlos para beneficio de la humanidad misma, eso no se esté haciendo, ¿no? Pero volviendo al tema del Paraná, que a veces yo veo que en todos lados hablan del cambio climático y le echan la culpa al cambio climático. Por supuesto que está el cambio climático y que tenemos una niña muy prolongada, que ya, como decía antes, es el tercer año de bajante, pero este es un fenómeno multicausal, no es solamente el cambio climático. Acá tenés un modelo de producción insustentable que nunca fue visto, de la extensión de la frontera agropecuaria, la cantidad de agua virtual que tiene el ganado bovino, la cantidad de agua virtual de la soja y de otros cultivos. O sea, agua virtual, para los que no saben, es la cantidad de agua que no vemos, que tiene que ver con todo un proceso. Por ejemplo, si uno compara un tomate, voy a decir una cosa medio verdad, pero grueso, pero para que se entienda, un tomate con una banana, y vos decís, bueno, ¿cuál tiene más agua real? Obviamente el tomate, ¿no? Que la banana. O en el caso de los animales, decís, bueno, una medusa con un ser humano, obviamente la medusa tiene más agua. Pero el agua virtual la puede tener, no sé, esta tela, esta hoja de papel, mis lentes, o sea, cualquier cosa que uno tenga que producir, en todo el proceso es la cantidad de agua. Por ejemplo, una vaca no solamente es el agua que toma para ella y para darle de tomar a los terneros o para que se le extraiga la leche. ¿Me ves bien? Porque yo te veo medio, Perdón, no sé si tu queda internet... 30 segundos, me acaba de avisar Ah, Instagram. bueno. Uy, nos tenemos que despedir. Bueno, Nos tenemos que si, despedir, escríbanme bueno. o hay Sirena en privado y yo les contesto. Lo que Les quieras mando decir, Irene. No, nada, muchas gracias y hagamos otro vivo para seguir con el tema, Vamos a porque nos seguir van con a... el